Si ustedes conocieran un poco de qué está pasando en el mundo de los recursos humanos y cómo están migrando algunas compañías a utilizar este tipo de herramientas en sus procesos de entrevista, en sus procesos de búsqueda de talento. Entonces, creo que vale la pena y lo vamos a unir, también por eso no quise dejar pasar el tema, lo vamos a unir con, acuérdense que el jueves está Enrique con nosotros, que es un ingeniero que se incorpora también de repente con nosotros a las webinars. Él es un ingeniero en sistemas, director de tecnología de información, y él nos va a hablar del tema de las ATS. Entonces, son dos temas que se unen significativamente y que estoy segura que les van a ayudar. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar hoy un poco de cómo enfrentar una entrevista de trabajo cuando mi interlocutor ya no es Leti Moyo, ya no es ninguna empresa, ya no es un headhunter, ahora por Dios es un robot. ¿Cómo es? Y vamos, les traje por ahí un video de un fragmento de una entrevista, espero que también les guste, ¿va? Pues nos arrancamos de manera muy puntual, como siempre, y vámonos. Déjenme mover esto un poco hacia acá. Perfecto. Para quienes no me conocen, porque me da gusto ver que hay gente que se está incorporando a estas webinars, recuerden que todos los martes y todos los jueves tenemos este espacio que está diseñado para que ustedes puedan tener una visión diferente de alguien que ha trabajado 27 años en el área de recursos humanos, específicamente utilizando estas herramientas de reclutamiento y selección de personal. Esta soy yo. Quien quiera conocer un poco más de mí, búsqueme como Leticia Moyo en la red, en las redes y en nuestro canal de YouTube como Leti Moyo. ¿Ok? Siempre me gusta preguntarles, y vamos a hablar de cómo prepararme para una entrevista con un robot. Platíquenme, ¿qué skills? Gracias, Estercita, sí me di cuenta que no estaba grabando. Gracias por el recordatorio. ¿Cuáles son de los tres pilares de la empleabilidad? Díganme, por favor, ¿cuáles consideran ustedes que vamos a impactar el día de hoy? Recuerden que esta webinar es interactiva, no está diseñada para que yo hable y ustedes se queden calladitos, está diseñada para ustedes. Entonces, adelante. ¿Quién me quiere decir cuál pilar o cuáles vamos a impactar el día de hoy con el tema que tenemos? Hola, buenas tardes, Leti. Hola, Sol. Pues yo creo que el más impactante en este momento son las creencias. Independientemente de eso de experiencia y comunicación verbal y no verbal, el más fuerte para mí, la creencia que traemos respecto a esta forma de reclutamiento es el que más nos puede impactar. Sí, el tema de creencias va a impactar significativamente y les platico, voy contigo, Sirenia, que cuando estaba yo revisando el video que les voy a presentar, se lo mostré a mi hijo y le dije, mira, así es una entrevista con un robot. Y estoy hablando de una persona que es, no es millennial, se me fue, Z, generación Z, o sea, gente muy joven. Y me dijo, oh, por Dios, no, qué cosa tan espantosa. Yo dije, wow, si a un chavillo de 20 y tantos años le está pareciendo qué cosa tan espantosa, ¿cómo será enfrentar para mí, para mi generación? No hagan cuentas, por favor, ¿no? Pero me tocó ir a dejar currículums a las empresas uno por uno. Pues, ¿cómo va a ser en esta parte de las creencias que dice Sol, hoy enfrentarme a un robot? Va a ser tremendo, ¿no? Gracias, Solecito. Sirenia, ¿qué nos puedes aportar? Platícame. Gracias, buenas tardes a todos. Hola, Hola Leti. Definitivamente lo que dice Sol es cierto, pero yo me voy más a la parte de comunicación verbal, a la parte de emociones, por lo que te puede generar este tipo de, como bien dices, de situaciones y obviamente, definitivamente la parte de tu experiencia y todas las habilidades que puedas tú demostrar ante un robot, digamos. Sí, va a ser una forma diferente de manifestar o demostrar mis habilidades, mi dominio de habilidades. Estoy completamente de acuerdo. Vayan viendo cómo en los últimos webinars que hemos trabajado, realmente los temas han impactado los tres pilares. O sea, hemos ido reforzando estos tres pilares. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Sirenia. Sí, va a impactar las creencias y las emociones. Qué miedo, qué horror, qué espanto, ¿no?
pero cómo manejemos la comunicación en este proceso frente a un robot va a ser mucho más crítico. Y vamos a platicar un poquito más adelante del por qué, porque a lo mejor ciertas conductas o ciertos movimientos faciales, llámese comunicación no verbal, para la gente pudiese pasar un tanto inconscientemente desapercibido, pero para el robot no. Entonces, va a ser sumamente importante que ustedes que están en este proceso de búsqueda de empleo tengan mucho cuidado y se preparen muy bien en la parte de la comunicación verbal y no verbal, porque están diseñados y están, no diseñados, programados de tal forma que van a poder identificar muchas otras cosas adicionales a las respuestas que yo doy en materia de mi experiencia o del dominio de mis competencias. Es verdad lo que mencionas. ¿Alguien más que quiera aportar? Gracias, Irenia. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿No? Ok, siempre reflexiva, me gusta comenzar, recuerden, haciendo un poquito de reflexión sobre el tema previo a que nos arranquemos. Y alguien por ahí en la red me escribió y me dijo, Leti, acabo de pasar una experiencia similar en una entrevista. Ojalá se haya conectado y quisiera, si está, quisiera compartirnos cómo fue su experiencia ante una entrevista con un robot, si es que alguien ha tenido esta experiencia. Si no hemos tenido esta experiencia, quisiera que nos trasladáramos a un momento así. ¿Y cuáles creen ustedes que sean los retos que vamos a enfrentar como profesionales en transición laboral ante la posibilidad de que me pueda entrevistar en cualquier momento un robot? Y la tercera pregunta es, ¿cómo se imaginan que van a hacer estas entrevistas? ¿Quién me quiere compartir sus opiniones? Vamos, los escucho. Hola Leti, Rafael por acá. Hola, Rafa. Mira, yo he pasado por una experiencia de esas del robot y el problema es que para personas a las cuales, como tú sabes, les gusta hablar, es difícil. Es muy difícil porque tienes que ser muy, muy contundente, muy claro, muy rápido al hablar y utilizar palabras específicas de tal manera que el robot entienda que tú eres la persona idónea para la posición hasta que tengas las siguientes entrevistas. Si no, te cortan ahí inmediatamente, ¿no? Entonces es muy importante. A ver, me gustó lo que acabas de decir. O sea, que si yo no estoy siendo lo suficientemente asertiva o no estoy utilizando las palabras claves, el robot me corta la entrevista así de la nada. No, no te la corta. Lo que pasa es que no te van a pasar a las siguientes entrevistas. Ya lo sabes. O sea, él no te va a cortar, él te va a dejar hablar y hablar, pero llega un momento en que tú tienes un tiempo en específico para decir cada una de las respuestas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que incluso hacen es que tú estás hablando, vas contestando las preguntas, pero de repente te dicen, la siguiente pregunta me la vas a contestar en inglés. Entonces, te cambian el idioma de un momento a otro también. Entonces, para uno no es difícil cambiar de idioma. El problema es cuando hablamos de más. Si tú hablas de más, pierdes automáticamente lo que está pasando porque vas a perder la visión de la entrevista. Y el otro punto es nuevamente utilizar palabras clave en el momento en que estás hablando, porque eso es fundamental. De ahí no te van a pasar a la siguiente entrevista porque simple y llanamente no mencionaste ciertas palabras claves que debían darse. Eso es lo mismo que ocurre con el CV, con el currículum. Cuando tú introduces un currículum y una computadora te lo revisa y no consigue las palabras clave, automáticamente está fuera del sistema. Es correcto, y de eso vamos a hablar un poquito también la próxima sesión con Enrique, no se la pierdan el jueves, con el tema de las ATS, ¿no? Cómo si no somos lo suficientemente cuidadosos en el identificar las palabras, cómo los sistemas nos van a ir eliminando de los procesos. Y lo hemos platicado en muchas otras webinars. Gracias de verdad por tu aportación. Y platíquenme quienes no, Esther nos menciona que no debemos de descarrilarnos.
tienes toda la razón, no deberíamos, pero la realidad es que yo creo que la falta de experiencia, los nervios, la ansiedad de querer avanzar en los procesos muchas veces nos llevan, Esther, justo a descarrilarnos. Recuerden que hay una webinar en el canal de el tema de descarriladores para que ustedes puedan tener más idea de cuántos tipos de descarriladores hay para un profesional en transición. Ok, ¿alguien quisiera contestar la pregunta 2 y la 3? ¿Cómo creen ustedes que deberían de serlo o cómo serán los retos que tenemos que enfrentar y cómo imaginan una entrevista? ¿Quién? Leti Zidemia. Venga. Nunca me he enfrentado a un robot, como nos comparte Rafael. Sin embargo, me imagino que tienes que ser muy contundente, tienes que ser muy claro para poder comunicar el mensaje que tú quieres y obviamente hacer fit con la posición, ¿no? Y con eso puedas tú pasar como a la siguiente parte. Realmente nunca lo he hecho y creo que sí va a ser un reto interesante. Sí me gustaría, en realidad sí me gustaría hacerlo, pero creo que hay que prepararse muy bien. Y por lo que nos dijo Rafa, ha de ser como contra el tiempo, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, imagino. Ya hay ATS es así, no me voy a meter al tema, pero ya hay sistemas en donde te ponen el relojito en la parte superior derecha y te dicen 2 minutos, entonces el reloj tac, 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 va avanzando y si tú no eres lo suficientemente asertiva y certera en tu respuesta, ¡pum!, va la siguiente pregunta y te pudiste quedar a medias en alguna respuesta. Eso ya en México, muchas de las organizaciones en diferentes sectores industriales ya se está manejando. En cualquier sector ya se está manejando. ¿Ok? Es verdad. ¿Alguien más quisiera hacer alguna aportación? ¿No? La realidad es que sí, creo que para todos va a ser una experiencia diferente. A mí también me gustaría poder estar frente a un robot. Creo que sería interesante aprender de ella. Pero también estoy consciente de que no es una experiencia fácil, que tiene que ver mucho con estas creencias que decía Sol y también tiene que ver mucho con esta habilidad de comunicación que de verdad, y Rafa, coincido contigo un poco cuando dices, cuando la gente no habla mucho o a lo mejor no tiene muy buena habilidad de hacer síntesis, ¿no? Yo creo que ambos extremos nos juegan en contra, siempre, como todo en la vida, en donde si yo soy una persona, un candidato, un profesional, que sí suelo ser poco concreto y poca capacidad de análisis y de síntesis, pues voy a tener algunos conflictos, pero lo mismo ocurre cuando la persona es extremadamente puntual. De hecho, yo como headhunter he tenido problemas con gente que decimos que tengo que estar sacando las palabras a tirabuzón y como que quiere ser monosílabo. Sí, no, sí, no. Creo que en ese sentido ambos extremos nos pueden jugar en contra. Va a ser interesante, va a ser un reto fuerte que nos va a obligar, y perdón que lo diga de esta forma, pero sí creo que nos va a obligar a desarrollar habilidades diferentes que nos permitan pasar y seguir avante en estos procesos. Y también nos va a obligar a establecer una estrategia muy, muy bien definida de empleabilidad. Pero hay otro tema sumamente importante que nos va a obligar, perdón, espero que nadie se ofenda, a ser 1000% honestos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, porque este tipo de nuevas herramientas están programadas para identificar cambios corporales o microexpresiones que le hagan saber al sistema o al robot que estamos ocultando o estamos mintiendo. Muy probablemente en una entrevista es más fácil decir sí, cuando la respuesta es no. Hoy el reto también va a ir por ahí. Lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿ok? Yo creo que va a ser un poquito estresante en un principio, como todo en la vida, cuando comenzó esta pandemia, ¿no? Y comenzamos haciendo entrevistas vía Zoom o vía diferentes sistemas que las organizaciones hoy manejan,
pues a muchos de los profesionales en transición les pareció muy fuerte. Incluso a mí como candidato, como headhunter, muchos candidatos me decían, Leti, voy contigo, Miguel, dame un segundito. Leti, ¿la entrevista que me vas a hacer va a ser presencial o cómo? No, mira, lo vamos a hacer por temas de seguridad, por Zoom. Ay, Leti, es que me cuesta un poco de trabajo o no sé usar Zoom. O ya creo que esto ha ido disminuyendo, aunque sigo teniendo candidatos que les cuesta un poquito de trabajo comunicarse con una máquina. Ahora quiero que ustedes dimensionen lo que es hablar y ver frente a mí a un robot. Si ya tenemos algunas cosas que mejorar, y no me voy a meter al tema, insisto, lo vamos a ver el jueves con Enrique, con el tema de las ATS, ahora imagínense el nivel de ansiedad, estrés o frustración o de reto, veamos las cosas positivas, ¿no? Que pudiese generar en un candidato. Va a ser muy interesante. Miguel, te escuchamos. Hola, mucho gusto, Leti. Hola. Primera vez que estoy aquí contigo y muy interesante todo lo que estás diciendo. Bienvenido. Yo tengo una pregunta y es que me he enfrentado a dos situaciones que no sé si encajan con lo que tú estás presentando, pero sí me hacen mucho match. La primera fue una entrevista igual virtual en donde me ponían un slide y luego tenía que contestar la pregunta tal cual en 20, 30 segundos. No sé si eso luego lo revisaba una persona o no sé, el sistema estaba grabando. Y dos, la segunda situación es que ahora muchas empresas también, cuando uno ingresa el CV, se despliegue el asistente virtual y le dice, hola Miguel, ¿estás interesado en la posición? Sí. ¿Cuáles son tus habilidades? Y no le pone ta. Y le va contestando de esa manera al asistente virtual. No sé si esto encaja dentro de lo que tú también estás presentando. Sí, aunque me parecería que esto tiene que ver más con las ATS, o con algunos sistemas donde sí hay un software que está grabándote, pero no ves a un robot. Aquí yo ya estoy hablando de ver a un robot. Ok. Con imagen de persona, obviamente sí. Y les voy a presentar a una hermosa robot que no es nueva, ya tiene algunos años en el mercado, una rusa, para que tú la veas. Pero vamos, o sea, ya tú puedes ver la imagen del robot. Lo demás sí son sistemas que, insisto, no me voy a meter porque le vamos a dar, te invito a que el jueves te incorpores con Enrique, que nos va a hablar fuerte y mucho de este tema y de cuántos o cuáles son algunos ejemplos que se están utilizando hoy por hoy en el mercado de las áreas de recursos humanos. Al final, insisto, creo que son dos temas que vienen mucho de la mano, pero es muy, muy común que hoy ese tipo de entrevistas sí se estén utilizando, por supuesto, Miguel. Pero te invito el jueves, no me faltes, ¿vale? Perfecto, claro que sí, gracias. Gracias a ti, Rafa. No, solo una acotación y va muy referido a lo que tú estás diciendo. Creo que más bien lo del ATS se refiere mucho a palabras clave y ubicación en el currículum y etcétera. O sea, en el momento en que tú introduces, exacto, o lo que dices, el robot es más, por lo que vi aquella vez que lo hice, la idea es muy de ser concreto, específico y nuevamente con palabras clave, pero de una manera distinta. Es como si tuvieras una entrevista en donde tuvieras que ser muy concreto, muy específico y muy dirigido a lo que te están preguntando, justamente. Por eso tienes que estar muy bien preparado en el momento que lo haces. Pero aquí, Rafa, ya, por ejemplo, lo que Miguel nos decía es, simplemente es un slide con la pregunta, ¿no? Y te marca el tiempo y se va la pregunta si no fuiste lo suficientemente sintético para hablar o responder. Y te viene otra pregunta, pero en el tema de hoy estoy visualizando al robot. Estoy viendo. Ese es otro boleto. No me voy a meter al tema, insisto, solamente diferenciar en lo que es una ATS, que son sistemas tracking de seguimiento y de entrevista de candidatos que en efecto
están bien programados y que identifican estas palabras claves que yo tengo que mencionar o que yo tengo que incluir en mi currículum. Si a alguno de ustedes les ha pasado esto de mando mi currículum y yo cubría el 90% Leti del perfil y no me llamaron, hay 1001 razón por la cual este currículum, a través del análisis que hacen estos sistemas, ¿no? No me identifican como un candidato potencial. Insisto, este tema se lo vamos a dejar al experto para el viernes, pero también tenemos que prepararnos y también tenemos que seguir adaptándonos a estas herramientas, porque por ahí hay una conferencia a nivel nacional que se llama Bastur, no sé si ustedes lo conozcan, que yo llevo 2 años participando con ellos. Y este año me pidieron que justo hablara de estos cambios en materia de entrevistas y en materia de selección a través de estos sistemas. Y yo creo que esto llegó para quedarse y creo que el futuro va a ser que cada día más la parte de los sistemas estén en los procesos de entrevista. Y me gustaría pedirles que imaginaran un día que ustedes están en casa en espera de esta tan ansiosa llamada que nos anuncia que vamos a tener una entrevista. Y de repente alguien del otro lado, ¿no? Se presenta conmigo de manera muy amable y me hace algunas preguntas básicas de inicio. Y la primera pregunta que me puede hacer esa voz que está del otro lado de la línea es si estoy interesada en la vacante fulana para la empresa Mengana. Y en función de las primeras palabras que yo comience a elaborar o que yo comience a responder, me pueden o no preparar o programar para una entrevista. Y pudiese ser, si me llama Vera, pudiese ser que Vera me diga, soy Vera y soy un robot. Entonces ya de entrada, imagínense ustedes la sensación de, ¿cómo? Soy Vera y soy un robot. Es así como se presenta. Entonces, imagínense ustedes en esta ansiedad de recibir esta llamada y de repente me programan para la entrevista, pero sorpresa, quien se conecta no es una persona. Me están diciendo que es una videoconferencia o una videoentrevista, perfecto, pero resulta que quien está en la pantalla es literalmente, como ustedes lo ven en la imagen de fondo, un robot. La impresión debe de ser sumamente interesante. ¿Cómo nos hace o cómo nos va a hacer sentir de entrada? Yo creo que es normal y yo también, y lo digo con mucha franqueza y honestidad, yo creo que yo también diría, oh my God, oh no, por favor, ¿cómo es esto? Yo creo que a todos nos va a impactar, ¿no? De entrada sí creo que el nervio y sí creo que la ansiedad y todas estas dudas nos pueden surgir, pero justo por eso tenemos que ir mucho más preparados a cualquier proceso de entrevista si sabemos que hoy por hoy esta tecnología está ya disponible. Hay algo muy importante que tenemos que saber y que ese es que lo vamos a ver, parte de los pros y las contras de estar siendo entrevistados por un robot. El robot, al final, ha sido programado por un humano, con sus errores y con sus aciertos. La realidad es que quien nos vaya a entrevistar ya tiene precargado una serie de requisitos y una serie de preguntas que nos van a hacer durante el proceso de entrevista. Y esta es Vera. Yo les quiero presentar a Vera, que ya tiene algunos años en el mercado. Ella es un robot, uno de los primeros robots, es más, no sé si sea el primero, honestamente lo menciono, es rusa y hoy se comercializa en diferentes idiomas en varios continentes de nuestro planeta. Ya varias empresas están utilizando a Vera y así se ve, la van a ver en el video que les voy a compartir, pero imagínense que de repente así se ve. ¿Qué va a preguntarme Vera o cómo me va a abordar una Vera o como se llame? Tienen nombres, por supuesto, ¿no? Y me va a comenzar a pedir una serie de información a través de diferentes preguntas, pero mucho más importante va a ser que va a comenzar a identificar el cómo estoy comunicándome
va a estar muy pendiente de mi comunicación verbal y de mi comunicación no verbal. Y por supuesto, va a estar pendiente de captar estas palabras clave para que fueron ya previamente programadas. Entonces, observen qué importante es aprender y prepararme para una entrevista. Tengo que ser concreto, tengo que tener una metodología de respuesta y no digo que aprendérmelo de memoria, no, porque, insisto, está preparada para captar muchas emociones incluso, o situaciones contradictorias en mis diálogos, pero sí tengo que, más que nunca, prepararme y ensayar mis posibles respuestas, mis posibles preguntas. Va a ser un reto sumamente interesante. Sirenia, supongo que te informan que la entrevista será, ahorita te voy a compartir un poquito de esa información, ¿ok? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo está manejando la gente con Vera particularmente? Voy a compartir un poquito de lo que reportan quienes han trabajado y los que diseñaron todo esto de Vera, cómo lo están manejando. Yo les mencionaba que la gente de recursos humanos programa prácticamente a Vera. ¿Ok? ¿Y cómo lo programa? Hacen una descripción muy detallada del perfil y de sus necesidades. Ojo, aquí entran estas famosas palabras claves. Aquí entran todas estas cosas no negociables que sí o sí tiene que contener el candidato que vaya a avanzar a la siguiente ronda, ¿ok? Todas las habilidades, todas las competencias que la posición vaya a requerir ya han sido previamente programadas en Vera. Por supuesto, el robot lo que va a hacer es descargar toda esta información y fíjense lo que va a ocurrir. Va a buscar en líneas y todo lo que ustedes manden en su currículum, toda la información que tenga de ustedes, va a buscar quiénes hacen este fit, quienes hacen este match con estas necesidades y va a comenzar a clasificar a los candidatos que él, Vera, en este caso, va a entrevistar. O sea, no solo me va a entrevistar, sino también Vera pudiese hacer toda esta búsqueda. ¿Y cómo me va a decir? Cuando Vera llama a algún candidato, dice literal lo siguiente: soy Vera, soy un robot y te llamo en nombre de la empresa PepsiCo, fulana, Amazon, de la empresa que esté utilizándola. Y literal te pregunta, ¿todavía estás buscando empleo? Cuando tú le dices que sí, entonces Vera lo que hace es compartirte una descripción detallada de las necesidades de la posición. Y comienza a programarte una entrevista donde va a ser un reconocimiento de voz. Y además ya está cargada o programada, no cargada, programada sobre posibles respuestas que la empresa necesita. Entonces, fíjense cómo comienza a utilizar todos estos recursos que nosotros le demos para ir evaluando si nosotros hacemos fit o no fit. ¿Ok? ¿Qué pasa con los candidatos? Sirenia, creo que contesté tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando los candidatos van avanzando en los procesos de acuerdo al análisis que Vera en este caso hizo? Bueno, entonces ahí sí ya pasan a una entrevista con alguien de recursos humanos, que pudiese ser un grupo o una persona que tome la decisión final. Pero nuevamente, ¿cuál es mi objetivo? Llegar a este momento. O sea, necesito ya no solo como yo les he enseñado a decir, bueno, hagamos este fit con mi entrevistador. Ahora hagamos este fit, este rapport, esta comunicación asertiva con el robot. ¿Para qué? Para que me pase a la siguiente fase o de lo contrario, como Rafa lo menciona, pues ahí me quedo. ¿Por qué están utilizando las empresas cada día más
este tipo de recursos? Pues es muy, muy fácil, ya lo hemos mencionado en el pasado. Creo que sí hay un tiempo impresionante que se invierte por parte de la gente de recursos humanos. Es increíble el tiempo que se invierte solo en la lectura de los candidatos. No me voy a detener en este tema, ya lo hemos platicado. Pero fíjense, Vera puede hacer en un solo día, en 24 horas, puede hacer lo que hace un reclutador en 2 semanas, porque evidentemente Vera puede estar analizando toda la información por 24 horas, lo cual evidentemente nosotros los reclutadores pues no hacemos. En general, un reclutador humano necesita prácticamente hacer aproximadamente 100 llamadas. Fíjense ustedes nada más la dimensión del tiempo. 100 llamadas para obtener aproximadamente 20 candidatos en su primer filtro. Si yo pienso en 100 llamadas de una entrevista inicial que puede durar 5 o 10 minutos aproximadamente, por favor dimensionen el tiempo que invierte un humano en hacer el primer filtro. Evidentemente, Vera y otros robots como ella pueden hacer esto en un tiempo récord. Finalmente, es un beneficio para la organización. Por supuesto, estos robots pueden realizar muchas llamadas durante todo el día y revisar toda la información que ustedes se puedan imaginar y hacer todo un paquete impresionante de entrevistas al día. Esto puede estar programando una entrevista tras otra sin parar en diferentes horarios. Y está programado también en el caso de Vera para hacer preguntas muy sencillas por parte de ustedes hacia ella. ¿Ok? Y esto es muy, muy importante también porque también les puede proporcionar mucha información. Por lo tanto, en el caso de Vera, Vera puede hacer llamadas telefónicas, responder preguntas, realizar entrevistas y seleccionar a los candidatos que hagan fit con la vacante que previamente, insisto, fue programada. Puede encontrar entonces llamar a cualquier hora. ¿De qué depende el tiempo total que Vera se lleva en hacer en este proceso? Evidentemente, de la información de la descripción que fue previamente programada. De la información, y aquí está el primer reto, porque al final quien lo programa es un humano. Y las falsas creencias del humano sí pudiesen, y por ahí hay una entrevista que se les hizo a quienes programaron y quienes crearon a Vera, y ellos decían que sí se ha encontrado, Amazon incluso fue una de las empresas que ellos mencionan, que Amazon pudo identificar algunos temas de diversity a través de su robot, porque había sido previamente programado con ciertos issues relacionadas a diversity. Entonces, obviamente no va a haber un robot que sea a lo mejor 100% libre de estos temas, porque va a depender 1000% de la programación de un robot. Por su productividad, lo visualizo más propicio para reclutamiento masivos. No necesariamente. Digo, depende para ti que sea un reclutamiento masivo. Para mí un reclutamiento masivo es cuando una empresa dice, voy a contratar 100 a lo mejor 100 repartidores o 20 representantes, en el caso tuyo, Andrea, este tipo de reclutadores no. Este tipo de robots pueden también estar para ciertas posiciones. Ojo, lo que sí se ha visto, lo que estuve yo revisando con Vera, es que hay ciertos niveles organizacionales en donde no se está aplicando. Eso es muy importante. Pero se está utilizando en todos los reclutamientos, no necesariamente en los masivos. ¿Ok? Y en altas dirección, al parecer, no se está utilizando. ¿Ok? Insisto, Vera también tiene ciertos límites al ser programado por un humano. El software, entonces, no va a tener tanto éxito en algunas cuestiones técnicas, porque evidentemente dependerá de cada posición. Hay ciertas cosas técnicas
que muy probablemente no se alcanzan a programar en este tipo de robots, y sí se ha observado que ahí a lo mejor no es necesariamente el más efectivo, pero sí con ciertas competencias y con ciertas entrevistas a lo mejor un tanto más básicas que capte más estas palabras claves para identificar los candidatos más viables. Algo interesante es que en el caso de Vera, por ejemplo, se está utilizando y está programado para trabajar en 68 idiomas, incluyendo, por supuesto, el ruso, el árabe y idiomas increíbles, pero ya se está utilizando pues prácticamente en todos los continentes, en diferentes empresas. La pregunta que seguramente ustedes se van a preguntar, oye Leti, pues sí suena padrísimo y gracias por preguntarme o prepararme para, o me estás avisando que en cualquier momento me puede hablar una Vera, una Isi, cualquier nombre, ¿no? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo le hago? Realmente yo creo que nos vamos a tener que seguir preparando como lo hemos venido trabajando, aunque vamos a tener que ser más enfáticos en la comunicación no verbal, definitivamente. Lo primero que yo creo que tenemos que trabajar mucho es en cuidar mi comunicación no verbal, mi lenguaje corporal, lo que yo estoy transmitiendo, tanto en palabras como en emocionalidad. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor no me estoy percatando que mi tono de voz ante ciertas preguntas o durante la entrevista pudiese ser de tristeza, pudiese ser de enojo, pudiera ser de muchas emociones que pudiéramos mostrar en ese momento en la entrevista. Y esto sí va a ser captado por este tipo de robots. Probablemente, insisto, para muchos humanos o para muchos reclutadores que están centrados en yo te voy a preguntar esto, a veces no un reclutador experimentado sí tendría que verlo, pero probablemente algunos no se dan cuenta de estos tonos de voz que los candidatos pueden tener, o cuando llega un candidato que yo le llamo con actitud de buléame vida, ¿no? Porque la vida me está tratando muy mal. Todo esto, entonces, sí lo va a captar y sí me va a generar que yo no avance al siguiente proceso. A este robot, insisto, los movimientos, mi postura, mi cara, mis gestos, mi sonrisa no va a pasar desapercibida. Va a ser captado de manera inmediata porque es capaz de identificar todos aquellos movimientos que genere mi cuerpo que sean disonantes, que no tengan concordancia entre lo que digo y lo que estoy expresando a través de mi comunicación no verbal. Y también va a poder identificar las mentiras. Entonces, para mí esto es sumamente importante porque por muy pequeña que sea esta mentira, sí se va a poder. Acuérdense que en comunicación no verbal, por ahí, incluso yo tengo un diplomado de detección de mentiras, donde sí hay muchos rasgos que nos enseñan a identificar cuando alguien me está mintiendo, está ocultándome información, que para el caso es lo mismo, ¿no? Este robot sí va a estar muy programada para identificar todo esto. Hay que mirar, fíjense que yo siempre les digo que miren a la persona. En este caso, los expertos y quienes programaron a Vera, lo que ellos recomiendan para los profesionales en transición es que sí miren a la cámara. ¿Por qué? Porque Vera también va, o estos robots, sí están identificando esta comunicación visual. Quienes trabajan conmigo las sesiones de coaching, yo suelo decirles, observa a tu interlocutor para que también estés captando su comunicación no verbal. Si me entrevista un robot, chicos, olvídense de esto que Leti Moya les ha dicho y observen a la cámara, perdón. ¿Ok? Va a ser muy, muy importante porque va a recoger mi imagen con toda la extensión de la palabra, ¿no? Héctor me pregunta si todo el tiempo, la recomendación es sí. Obvio, yo sé que cuando estamos hablando, de repente podemos tener gestos o expresiones, por ejemplo, si ante alguna pregunta yo necesito recordar información, es muy probable que yo mire hacia arriba, ¿no?
es parte de comunicación no verbal, estoy recordando. Pero si yo no acostumbro a ver a la cámara o yo acostumbro mientras hablo estar volteando por nervios o estar observando algún otro punto, bueno, eso sí me puede jugar en contra. Por supuesto, como siempre lo hemos mencionado, hay que cuidar mucho la iluminación. Tengo que mostrar una imagen nítida. Hay que cuidar el sonido. Por supuesto, la conexión a internet y el ruido. Son detalles que yo siempre les pido que siempre cuiden, ¿ok? Hay que preparar un guión. Yo sigo pensando que la mejor manera de aprender, como lo dice PNL, es regresar al nivel 3 del proceso de aprendizaje y de reaprender a contestar respuestas bajo una metodología, utilizando y teniendo siempre muy claro cuáles son los skills que me está pidiendo la posición y cuáles son las palabras claves que, como muy bien Rafa lo menciona, sí o sí tengo que mencionar en esta entrevista. Recuerden que este robot las va a estar esperando. Ya la mencionó, la volvió a mencionar y es así como va a determinar si yo avanzo o no avanzo. ¿Ok? Hay que generar un lenguaje positivo, por supuesto, con un buen tono, con un muy buen ritmo, que pueda comunicar que estoy positiva, que estoy echada para adelante. Insisto, estas actitudes de vida, buléame, hoy más que nunca son muy importantes, que por favor quienes tengan esta situación, con todo el respeto, no me lo tomen a mal, lo digo de manera muy positiva, lo identifiquen, lo trabajen y o pidan ayuda, porque no pueden pretender que se les abran las puertas cuando yo con mi comunicación no verbal sigo diciendo la vida es una porquería. No es posible, ¿ok? Hay que sonreír. También esto va a estar, Vera por lo pronto está programada, incluso por ahí vi un poquito de un video donde Vera incluso puede sonreír un poco, ¿no? Y por supuesto, es importante que hagamos una investigación de la empresa, porque también muy probablemente Vera o cualquier software, cualquier robot, me pudiese hacer alguna pregunta relacionada a mi mercado. ¿Cómo sabemos qué guión preparar, Héctor? Eso depende mucho del puesto y de la empresa, como te lo había comentado en el pasado. A lo mejor no sabes qué te van a preguntar, pero sí tendrías que saber, querido Héctor, cuáles son las competencias por las cuales te van a evaluar. Y si no las sabes, hay que investigar un poco de la empresa y hacer todo un proceso de investigación para tener toda la información necesaria. Generalmente las competencias no varían mucho si tienes claro el puesto para el cual te estás postulando o la industria para la cual te quieres postular, ¿ok? Y otra de las cosas que yo siempre les digo y que no me voy a cansar de decirlo, nunca mientan. Nunca mientan ni en las evaluaciones psicométricas, ni en la entrevista, y no exageren el currículum. Todas estas cosas sí son detectables tanto por el humano como ahora por los robots o por los sistemas que se estén utilizando. Y cuando esto ocurre, el robot inmediatamente lo reporta y ahí llegaron. No hay manera de avanzar. También quiero recordarles que las evaluaciones psicométricas tienen un índice de confiabilidad que quienes utilizamos psicometría, quienes somos psicólogos y llevamos muchos años utilizando la psicometría como herramienta de selección, sabemos que las herramientas psicométricas sí tienen un índice de confiabilidad. Entonces, a través de un número que el sistema me genera, yo me doy cuenta cuando la persona me falseó la información. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy claro, no mientan. Cada perfil es diferente y cada competencia es recomendable dependiendo como para qué puesto es. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es prepárense en la medida de lo posible, lo más que puedan, ensayen sus posibles preguntas, sus posibles respuestas y sean transparentes. No hay mejores consejos que esto y siempre procuren transmitir una imagen positiva, no una imagen de enojo donde la empresa anterior, estas cosas, esta basura que traemos de repente arrastrando, tírenla antes de las entrevistas porque de otra manera, perdón, pero sí sale en la entrevista, ¿ok? Ya lo mencioné,
los robots tienen pros y contras, ¿no? En el caso, por ejemplo, se hizo una encuesta y una de las cosas que se obtuvo es que el 46% todavía de las empresas a nivel mundial o las empresas que fueron encuestadas no conocen sobre precisamente estos procesos de automatización para las áreas de recursos humanos. Pero fíjense, 46% no lo conocen, pero un porcentaje, más del 50%, ya lo tienen en la mente, ya lo traen en la mira o ya lo tienen. Y eso para mí es un porcentaje muy, muy, muy alto. Como lo mencioné, este tipo de inteligencia artificial, por supuesto, no está exento de prejuicios. Como lo mencioné, al ser programado por una persona, también pudiese contener errores. Los mismos errores que pudiesen cometer o que nosotros los reclutadores cometemos, o los sesgos que podemos tener ante una entrevista. En el caso de Amazon, sí tienen registrado, insisto, que sí hubo un problema, se detectó y se corrigió, por supuesto, y había un sesgo en la parte de género. Y seleccionaba, por ejemplo, menos mujeres que hombres. Obviamente, al parecer, la empresa lo detectó y se pudo corregir, pero al final de cuentas yo a las personas que trabajan conmigo las sesiones de coaching siempre les digo, al final de cuentas estos sistemas inteligentes son programados por humanos y terminan por no ser tan inteligentes en el sentido que pueden también tener algunos errores, ¿no? Pero al final van a cubrir el perfil que haya sido precargado. Por mencionar algunas empresas a nivel mundial que ya lo están utilizando, por supuesto, PepsiCo a nivel mundial comienza a utilizarlo, Amazon y L'Oreal, entre muchas otras. Hablé de estas tres porque pues, las tres empresas están hoy por hoy en México. Entonces, ¿cómo se darán cuenta? Empresas para las cuales ustedes se pueden postular ya tienen estos sistemas, por lo tanto es importante que comiencen a prepararse. ¿Alguna duda al respecto? ¿O hasta aquí? Todo ¿No? claro, Leti. Ok, perfecto. Entonces me gustaría presentarles pues a la hermosa Vera. Uy, a ver, aquí está Vera. Vamos a escuchar, ¿está en inglés? Hello. Perdón. My name is Vera. Thanks for your time. Right now we will make a short interview. It will be smooth and smart. Are you ready? Yes, thanks. All right. For a start, tell me, how do you grow the Net Promoter Score of your accounts? Well, the Net Promoter Score is basically the tip of the iceberg, and my practice is to make customers happy and to keep brands' promises. And by the way, what was the best customer service you had ever received? Well, it was with Zappos, of course. I'm doing my best to perform alike. Me too. Now please define the word leadership in one sentence, just without using the word lead. It is the art to inspire people to act together towards the same goal. Brilliant. Then, if you like this format, what one word would those who know you best describe you with? Professional. Wow, that's inspiring. And what inspires you? Chances to use foreign languages inspire me most. I enjoyed our talk. I will get in touch with you by email by the end of this week. Have a prosperous day ahead. ¿Qué observaron de Vera? Pues que incluso tiene expresiones, ¿no? ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Expresiones faciales y verbales. Digo, este es un fragmento en realidad, ¿no? Pero qué impresión. ¿Qué más observaron? Pues Algo que me es llamó- todo un reto. Perdón. Adelante, Sirenia. Ay, gracias. No, me llama la atención, es todo un reto el programarla porque tiene que tener la respuesta y la expresión correcta a una respuesta dada del entrevistado. O sea, la verdad es que es impresionante. O sea, me quedé, wow. Impactada, ¿no? Sí, Cuando lo ves sí. dices, oh por Dios, oh por Dios. Sí, totalmente. Incluso tiene la facilidad de decir, me voy a poner en contacto nos vamos a poner en comunicación contigo a través de email o haber dicho gracias por tu tiempo y a lo mejor no va a pasar nada después. Claro, ¿no? sí, qué impresión. Sí. Voy contigo, Víctor, y luego Héctor.
Oscar lo interrumpí. A perdón. Oscar, Víctor, Héctor. Sí, gracias, Sirenia, gracias, Leti. Para mí, un poco similar, se me hizo muy interesante. Yo me imaginé que pues era así como más acartonada la cosa, ¿no? Como me preguntaba, yo contestaba y a lo mejor en algún tiempo me volvió a preguntar otra cosa. Y me llamó la atención la parte de interacción, ¿no? Cómo interactúa inmediatamente después de la respuesta. Pues sí, el futuro nos alcanzó definitivamente. Sí nos alcanzó, Oscar, completamente de acuerdo. Sí, a mí también me impacta. Víctor, habías levantado la mano y luego Héctor y Andrea. Sí, gracias, Leti. Realmente, bueno, yo estoy en el área de tecnología de la información y estoy impresionado en esta situación. Quizás un comentario en este sentido, digo, sé que la tecnología nos ayuda para ser más versátiles, incrementar productividad, reducir costos, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, el hecho de platicar o que te entreviste directamente un robot, no se pierde esa empatía que se siente cuando tú entrevistas a una persona, digo tú como reclutadora, el que, ok, entiendo que haces ademanes que mienten o que buscan información o lo que sea, ¿no? Sin embargo, bueno, como tú lo has comentado con el método Harman, la idea de que sea azul, amarillo, verde o rojo, eso te hace una empatía con el entrevistador, cosa que con el robot, pues evidentemente es blanco o negro, respondió o no respondió. Entonces, no te lleva esto a que puedas descartar candidatos realmente valiosos para la compañía en la cual estás participando. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que eso ya ocurre hoy con la selección humana. Sin lugar a duda. Esta parte que tú estás hablando, que yo le llamo el rapport o el feedback emocional, que yo sí estoy convencida y lo seguiré diciendo, y perdón, gremio reclutador, pero esta parte del feed sí se da y sí existe, pero ya se está dando. O sea, yo puedo no hacer fit con alguien y dejarlo ir y ser un excelente candidato. Claro que eso existe. Entonces, yo creo que en esa parte, incluso hasta, no sé, déjame pensar, va a ser hasta a lo mejor un poquito más objetivo, porque va a ser algo que yo le llamo fit, o sea, de hecho yo lo hago hoy, que es ranqueo todo el perfil de puesto, le doy un valor y luego ranqueo a la persona. Entonces voy poniendo de esta competencia a esta, si lo tiene, no lo tiene, cuánto lo tiene, cuál es su grado de dominio y saco un porcentaje de compatibilidad. Yo quiero imaginarme que algo así pudiese ocurrir de manera mucho más objetiva a lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente te va a comparar versus el perfil de puesto, se acabó. Se pierde mucho este contacto físico, emocional, humano. Ah, sí, no es lo mismo que hables con Leti Moyo, ¿no? Y que te sonríe tal cual a una hermosa Vera, que no van a decir que no es linda, ¿no? Pero evidentemente yo creo que nunca va a ser lo mismo, pero sí creo que los procesos, objetivamente hablando, pudiesen ser más objetivos. Bueno, en ese sentido, sí pasaste o no el examen, punto. Respondiste o no correcta la Y me podrás haber caído muy mal, pero pasaste muy bien. ¿Qué te digo? Pero al final las compañías están hechas por personas. Es decir, no existe el señor Sabritas, no existe el señor PepsiCo. Existe la organización que compone a esas empresas. Entonces, digo, seguramente todos hemos vivido esta parte donde llegamos a una empresa y la gente es déspota, descortés. Tú no te sientes a gusto ahí. Sin embargo, llegas a otras donde son muy amigables, son muy cordiales y te sientes como parte de la empresa y lo calificas de esa manera. Entonces, el solamente decir es blanco o negro, no sé qué tanto acote la información del candidato y que pueda ser a lo mejor no la mejor solución para reclutar hoy en día, ¿no?
No sé, fíjate, porque a lo mejor también recuerda que están programados para identificar más allá de las palabras. Dependerá cómo lo programen. Y recuerda que al final no toma Vera la decisión, es un filtro. Pero entonces hoy, aparte de ser un buen candidato, hay que ser un buen actor. Yo siempre lo he dicho. Si tú me has seguido en otras webinars, yo lo he dicho. Que tú tienes que ser, y hay por ahí una webinar donde yo lo digo, tú tienes que ser como un actor, por supuesto que sí, donde te aprendes un diálogo. El actor tiene un diálogo y sale un escenario a transmitir emociones y a transmitir todo una historia. Y tú que vas a salir, pues tu escenario es la entrevista y también transmites emociones y transmites un diálogo. Eso yo lo he dicho siempre. Tú tienes que ser un actor, claro. ¿Tienes que ser camaleónico? Sí, claro. Por supuesto. Eso es un hecho, Víctor. Pues así será entonces. Ya sé, Leti, qué complicada eres. Así lo veo, así lo he aprendido a ver a través de ustedes. Tienen que ser camaleónicos, pero ojo, sin exagerar. Sin Sí, ser, claro. sin ser estos candidatos en donde sus descarriladores afloren y se vayan a los extremos o donde quieran apantallar al reclutador. No, sí, tienes que ser un actor. Lo siento, sí. Está ¿Va? bien. Okay, Así será. Gracias. Okay. Gracias a ti, Héctor, luego Andrea y luego Rafa. Te escuchamos, Héctor. Hola Leti, buenas tardes. Hola, Héctor. Me encantó este robot, la verdad que sí. Si no lo ves si no lo ves de cerca, dirías, ah, caray, te está entrevistando una chica muy atractiva, porque así se ve, ¿no? De lejos. Pero ya cuando te acercas dices, ah, caray, no, pues sí. Entonces, aquí me surgieron dos dudas. La primera es, Leti, que visualiza todo lo que tú haces, o sea, todos los gestos, todos los movimientos que haces, lo detecta tal cual. Sí. No sé si observaron en el video que Vera hacía esto. Sí. Esos movimientos son interesantes. Sí, Sí, de acuerdo a lo que yo estuve revisando de Vera, sí. Detecta emociones. Detecta emociones, sí. Ok. Incluso también detecta si, por ejemplo, estás, no sé, tartamudeando, estás cantinfleando. A ver, lo mencionábamos hace un momento. Si estás cantinfleando y estás hablando de 1000 cosas menos de manera concreta, desde el primer momento sí. Rafa nos mencionó, sí, por supuesto, te detecta. Okay. Si no eres concreto y si no me dices lo que yo quiero, no quiero escuchar, sino para lo cual fui programado, sí. Ok. ¿Vale? Y la segunda es, ¿hasta qué parte del cuerpo tenemos que mostrar para que se vea real? Ok. De hecho, busca la webinar de comunicación no verbal, ahí lo mencionamos, incluyendo el espacio que se recomienda dejar en la parte superior. Búscala, Héctor, ahí lo vas a poder ver más claro. Ok. ¿Va? Muchas gracias. Andrea y luego Rafa. Hola Leti, buenísima webinar, muchas gracias. Un comentario, una vivencia nada más. Vi un caso de una compañía hindú que estaba creciendo fuertemente, orgánicamente, y tenía reclutamientos precisamente masivos y utilizaba un robot. Era una transformación digital de la compañía, era crecer en todo el mundo, desde la India hacia todas partes. Y lo más interesante que ellos mencionan en el caso, era el método del caso, pues de Harvard, decían que al final de las entrevistas lo sorprendente es que los candidatos agradecían al robot, sabiendo que era robot. Y bueno, es que yo creo que es lo lógico, pues lo ves tan real que dices, bueno, toca despedirse y dar las gracias como sí, cualquier don de gentes, ¿no? Muy interesante. Pero qué padre, ¿no? Porque significa que termina siendo termina siendo ser una positiva experiencia. Y yo creo que sí. A ver, señores, no sé cuántos años tenga cada uno de ustedes, pero la realidad es que estamos en un mundo donde hoy
no es lo mismo que mañana. Eso es indiscutible. Y tenemos que adaptarnos y todos los días va a haber algo diferente. Entonces, simplemente es fluir con el cambio y fluir con las cosas y verlas de manera positiva y agradecerlas. Yo así lo veo y digo, si me entrevista un día Vera o si tengo la oportunidad o cualquier robot de tener contacto con un sistema de estos, pues me va a parecer interesante. Es más, a mí me encantaría tener una Vera que me ayudara en el despacho, ¿no? Todo lo que yo invierto en entrevistas, imagínense. La verdad es que yo me encantaría tenerlo. Entonces hay que adaptarnos al cambio. Y no hay que tenerle temor y hay que ver la manera de cómo me subo al cambio. Punto. No tenemos opción si queremos avanzar. Esa es mi óptica. Rafa. No, solo quería hacer un comentario acerca de todo esto, la parte de electrónica, incluso cuando estás en una entrevista y por lo que hemos hablado tú y yo en algún momento, Leti, yo escribo, aparte de toda esta parte, y te puedo decir una cosa, yo diría que no es un actor, es un personaje, es un escrito que tú haces en el momento que te estás presentando, en base a todo lo que hemos hablado nosotros. Un actor tiende a decir cosas que no son reales. Nosotros en realidad tenemos que decir las cosas que son reales, pero de tal manera de que se entienda qué es lo que queremos transmitir. Entonces, eso lo hemos hablado en las sesiones de coaching y creo que es muy interesante, es cómo enfocas tú lo que vas a hablar. Y en este caso, en este tipo de entrevista, es fundamental. Porque nuevamente, cuando tú tienes una persona enfrente, tú puedes ver los gestos de la persona, tú puedes identificar los gestos de la persona y tal vez puedes variar lo que tú estás diciendo. Pero en este caso no. En este caso tienes un individuo que es una computadora, que es un robot, y que cuando tú lo estás viendo no sabes realmente qué puedes interpretar de lo que te está diciendo. Entonces, yo creo que es fundamental tener claro el discurso que tú vas a decir en estos momentos, en este tipo de... eso ocurre en cualquier entrevista, pero en este tipo de entrevistas tiene que estar muy claro el discurso que tú vas a dar. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que preparar nuestro discurso. Así me entrevisté Leti Moyo, tienes que preparar el discurso. No te puedes presentar ni con Leti Moyo, ni con ningún entrevistador si no tienes preparado un speech. Y si no te conoces, menos. Completamente. Miguel. Hola, muchísimas gracias por compartirlo. Está muy, muy, muy interesante y creo que es un reto que tiene cada uno de nosotros el hacer este tipo de entrevistas. No lo vi como miedoso, como qué pasará, como todo lo contrario, es tener la preparación, conocimiento, habilidades de lo que se debe decir de manera concreta. Y antes de llegar a este tipo de entrevistas o cualquier otra, pero sobre todo en esta, ratifica que nos debemos preparar de manera excepcional. Sí. Es decir, debemos estudiar el puesto clave al cual nos estamos presentando y saber cuáles son las habilidades y palabras que pueden llamar la atención. Es lo que tú mismo decías. Yo recluto, yo reviso. Cuando tú revisas, supongo que estarás buscando en el CV alguna palabra clave, algún indicativo que te diga, este es el candidato que quiero. Así pues está programada. Entonces esto nos dice, hey, candidato, prepárate bien porque necesito que seas muy concreto en estas habilidades que seguramente te van a estar pidiendo. Sí, y yo te voy a incluir otros temas, otras tareas para ustedes. Sí, prepárate, sí, todo lo que tú estás diciendo, Miguel, completamente, pero también conócete. Porque tú te vas a poder preparar muy bien y decir, ok, aquí están mis keywords, y aquí está el perfil, y ya me lo estudié, ya me lo estudié, ya me lo estudié. Pero si analizas muchas de las preguntas que me hacen en la entrevista, en su gran mayoría giran en torno a ti. Por lo tanto, no vas a poder contestar si no haces un autoanálisis. Si no te conoces y si no de manera
responsable, me voy al tema de péndulo de la vida, búsquenlo por ahí en YouTube si alguien quiere saber más de lo que estoy hablando. De manera responsable no enfrento las preguntas. Súper importante. No todo es mi puesto y la empresa, eres tú, porque al final a quien están evaluando es a ti. Entonces, te tienes que conocer en todos los sentidos. Entonces, es súper importante. Y por último. Sí, claro. Lo que dices tienes toda la razón, es saber las habilidades de uno hacia la empresa. A veces la empresa no hace match con lo que uno Correcto. es y quiere ser. Correcto. Entonces, también es pues presentarse con lo que uno es y no solo el script que hacia la empresa y las habilidades que la empresa tenga. Así es. Y por último, yo sé que es muy difícil y a lo mejor alguno va a decir, Leti, qué poco empática eres. No, les prometo que no. Soy bastante empática, de hecho. Pero yo sí los invito a que si los entrevista Vera, si los entrevista Leti Moyo, si los entrevista quien sea, disfruten. Relájense. De verdad, al final es una charla de ustedes. Se acabó. En la medida que lo hagamos consciente, vamos a comenzar a manejar de manera diferente nuestros estados anímicos durante el proceso de entrevista. Piénsenlo así. Alguien me podrá decir, suena bien fácil decirlo del otro lado, Leti. Probablemente. Pero es un consejo que yo les doy porque observo el impacto que tienen los nervios, la ansiedad, el temor en un candidato que pudiese ser muy bueno, pero le echó a perder todo por nervios. Entonces, disfrútenlo, ¿vale? Me da mucho gusto saber que les haya dejado un panorama diferente de por dónde va el tema. Les recuerdo que tenemos para el jueves a Enrique, ya muy preparado. Si tenemos aquí gente de Haití, Enrique es director de Haití, entonces van a poder también ver esta otra parte de las ATS en los procesos de selección. Entonces, no se la pierdan, por favor. Recuerden que tenemos para que ustedes puedan subir su currículum, nuestra página de internet, y pueden ahí dejarnos su información para que nosotros lo podamos mover con nuestros clientes. También les recuerdo que tenemos nuestra página de LinkedIn para que ustedes puedan ayudarnos a publicar vacantes. Es una página de networking donde la idea es que los reclutadores o nosotros mismos podamos alimentarla con vacantes, aunque no sea para mí la vacante, pero puede ser para alguien de ustedes. Les recuerdo que esta webinar, como todas las anteriores, están subiendo a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan conectarse y puedan tener más información de qué es lo que yo les comparto. Recuerden, de verdad, yo comparto mi visión, comparto con mucho gusto mi experiencia de 27 años trabajando para empresas transnacionales en diferentes países y comparto mi conocimiento como psicóloga, como coach y como reclutadora. Espero de verdad poder sumar un poco en ustedes en su proceso de empleabilidad. Les dejo mis datos, les recuerdo que tenemos también los programas de coaching. Si alguien decide tomar sesiones individuales para aprender a establecer una estrategia en la búsqueda de trabajo, acuérdense que aquí están mis datos y estoy a sus órdenes. Gracias a todos, gracias Esther, gracias Irene, gracias a todos por sus mensajes. Los espero el jueves, no me fallen, por favor. Acuérdense, compartan estas webinars cuando vean que las estoy anunciando para que cada día seamos más personas. Todavía no cumplimos un año de la primera webinar, entonces en septiembre cumplimos un año. Entonces, en un año hemos avanzado y he podido apoyar a mucha gente. Entonces, gracias de verdad, ayúdenme a que seamos cada día más. Bonita tarde y descansen, cuídense mucho. Bye bye. Gracias, Leti. Igual, Leti. Bye, Hasta luego. chicos. Buenas noches Bye, a todos. bye. Gracias. Gracias, Leti. Bye.